de mi tablet vamos a observar la resolución de unos 2 ejemplos relacionados con la ley de Biot-Savart. La semana pasada hemos resuelto un ejemplo, 2 ejemplos básicamente, donde hemos aplicado la ley de Biot-Savart. En estos 2 ejemplos hemos calculado el campo magnético alrededor de un conductor a una distancia A y obtuvimos esos resultados. También calculamos el campo magnético en el centro de esa figura circular y al finalizar hemos calculado el campo magnético en el centro de una espira circular que transporta una corriente I, y estaba dado por esta ecuación. B es igual, por esta ecuación que voy a marcar acá, esta ecuación dice B es igual a mu sub 0 I dividido entre 2E. Era el campo magnético en el centro de una espira circular que transporta una corriente I. Continuando con la resolución de ejemplos, en esta ocasión el ejemplo 3 para la ley de Biot-Savart indica lo siguiente: calcular el campo magnético B en el punto P. Entonces, un poquito contextualizando el ejemplo, se tiene acá una espira de color azul de radio R que se encuentra en el plano YZ. Esa espira está en el plano YZ, ¿ya? De radio R, es una espira que transporta una corriente I en sentido antihorario, tal como se muestra en la figura. Ya hemos calculado el campo magnético en el centro, la clase anterior, pero ahora queremos calcular el campo magnético en el punto P. El punto P está sobre el eje X. Una de sus compañeras indica que no ve la pantalla. ¿Pueden aclararme, por favor, si pueden observar mi pantalla de mi tablet? Se ve. Muchas gracias. A su compañera tal vez podría actualizar el programa, abrirlo o volver a entrar a la sesión nuevamente, por favor. Entonces, gracias por la aclaración. Pero cualquier duda, no duden en enviarme el mensaje. Yo voy a estar al tanto siempre, en procura de que la clase vaya mejorando, ¿no? Entonces, nos piden calcular el campo magnético en el punto P. En este punto, este es el punto P. El punto P, que se encuentra sobre el eje X a una distancia X. El eje X pasa por el centro de esa espira, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que se plantea, la resolución del campo magnético en el punto P. Entonces, como habíamos citado la clase anterior, esta es la ley de Biot-Savart. En esta ecuación aquí, esto es 4pi, ¿no? Es diferencial de B generado por un diferencial de L, por un diferencial de L, hemos dicho, I de L, por este elemento I de L, es igual a mu sub 0 dividido entre 4pi, estos términos son constantes, y es igual a I, que está la corriente acá, y luego el producto vectorial dl cruz r, dividido entre r al cuadrado. Hay que identificar todos los términos de esta integral. Entonces, para eso primero vamos a identificar los términos de la integral, ¿ya? Entonces, voy a copiar la figura para que se tenga como referencia ese esquema posteriormente. Entonces, por acá
Voy a colocarlo. Ahí. Entonces, además con fines didácticos, voy a borrar estas líneas. Sabemos a una distancia X. Acá está el punto P, lo voy a señalar. Este es el punto P. Entonces, en el punto P quiero calcular el campo magnético. Entonces, tenemos que identificar los elementos de mi integral. El primer término que voy a identificar es el elemento dl. Este elemento dl. Entonces, ese elemento dl es un trozo del conductor, ¿no? Entonces, voy a identificar con fines didácticos en la parte superior primero. Acá está sobre el conductor, es ese trazo de color negro que estoy dibujando, y este sería el elemento dl. ¿Ya? Tengo que identificar el vector unitario r. Para eso tengo que trazar una línea desde el origen de dl al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Por eso voy a trazar en ese punto de esta forma, ¿no? Ese sería el trazo. Voy a utilizar líneas punteadas porque solo me permite, sobre esa línea que va de dl a p, me va a permitir esa línea punteada determinar el vector unitario r. Por lo tanto, el vector unitario r va a estar acá, sobre esta línea. En esa trayectoria circular, si la espira está en el plano YZ, entonces vamos a tener siempre acá un ángulo de 90 grados. Ahí dibujamos, no sé si se nota, voy a dibujarlo más grande, voy a exagerar de adrede, y va a haber un ángulo de 90 grados siempre. Entonces ya hemos identificado dl, hemos identificado dr, la distancia r sería esta distancia, que es la distancia desde dl al punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Y el diferencial de dB sería el producto vectorial de dl cruz r en p. Por lo tanto, ese vector sería este vector. Ahí lo voy a dibujar, de tal forma que con la línea de acción de R va a estar formando un ángulo de 90 grados. Entonces acá puedo trazar esa línea de 90 grados. Y va a estar acá el vector diferencial de campo magnético. Ese diferencial de campo magnético en ese punto se puede descomponer en sus componentes sobre el eje X y una componente perpendicular al eje X. Entonces lo que estoy indicando voy a descomponer acá en un dx y una perpendicular diferencial de B perpendicular. Este diferencial de B perpendicular no va a estar sobre el eje Y, no siempre va a estar sobre el eje Y, en algún momento puede llegar a estar sobre el eje Y, pero la condición es que sea perpendicular a dBx. Es perpendicular a dBx, esos serían sus componentes rectangulares de dB. Eso para el elemento generado por dl. Ahora, con fines didácticos también podemos considerar otro elemento dl en otro punto, en la parte inferior, este elemento dl. De adrede estoy dibujando de esta forma, por si acaso, debería de estar sobre el conductor. Con fines didácticos de adrede lo dibujo en ese sentido. Entonces voy a dibujar de la siguiente forma, todavía voy a exagerar un poquito más así, ¿eh? Está sobre el conductor por si acaso, este es otro elemento dl. Ahora tengo que trazar una línea que vaya desde DL hasta el punto P, esa línea, y lo voy a utilizar líneas punteadas también. Y identificaría sobre esta línea mi vector R unitario, entonces va a estar acá el vector unitario R, tal que acá vamos a tener un ángulo de 90 grados, ¿no?
estoy exagerando un poco. Entonces voy a generar un diferencial de B, también perpendicular a esta, que va a estar ahí. Y voy a tener un diferencial de B. Y también puedo obtener sus componentes sobre el eje X, dBx, y su componente perpendicular a esta que sería dB perpendicular. Resulta que al integrar alrededor de toda la trayectoria circular, estos dos términos perpendiculares se van a anular y solo va a quedar las componentes en X. Entonces ahora hay que determinar ese diferencial de B en X. Los dB perpendiculares se van a eliminar. Entonces ahora objeto de cálculo va a ser solo el dB en X. Este término nomás ya tenemos que calcular. Los dB perpendiculares, al realizar la integral alrededor de esa circunferencia de radio en R mayúscula, entonces se van a anular. Consultas con relación con relación al análisis que hemos realizado hasta este punto. ¿Tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Ya. Sí, Inge. Entonces, ahí estoy moviendo un poquito. Entonces, para aclarar, con fines didácticos, voy a hacer voy a hacer una gráfica más adicional, solo con fines didácticos, por si acaso. Entonces voy a duplicar. Por acá abajo voy a aprovechar este segmento. Entonces, podría ser, creo, de una vez otra gráfica, pero ya estamos acá. Entonces, este es el punto P. Entonces, este va a ser mi punto P, acá. Esto borraremos definitivamente porque perjudica. Entonces voy a hacer la gráfica solo de forma vista, viendo solo los ejes X e Y, el plano de X e Y. Z supuestamente está saliendo en esta gráfica, esto con fines didácticos, supuestamente de acá está saliendo Z, ¿ya? Entonces voy a hacer la gráfica de color negro. Supuestamente aquí está mi punto P. Este es el punto P al que hemos hecho referencia hace un momento. Entonces, rápidamente, trazando mis líneas, tendríamos este arreglo. Esto con fines didácticos, con la intención de que quede más clara mi análisis. Entonces voy a dibujar ahí los vectores de color negro. Los vectores de interés, el vector diferencial de B, que sería esta, nuevamente voy a dibujar diferencial de B, este vector forma un ángulo de 90 grados con esta línea, como hemos observado, puedo graficar esos 90 grados en la parte superior, ¿sí? Como queremos calcular dBx, vamos a decir acá, vamos a tener el diferencial de Bx acá, diferencial de Bx, ese diferencial de Bx está formando un ángulo tita, vamos a decir, con dB. Como existe un ángulo de 90 grados con la línea punteada, entonces si aquí hay alfa,
ese ángulo alfa se repite acá, y el ángulo tita entonces se refleja en esta parte. Y vamos a tener tita, y además estas distancias relativas son las siguientes, ¿no? Esta es R, la longitud que va de DL al punto P. Además esta longitud es R, el radio de la trayectoria circular, y esta distancia es X, ¿no? La distancia desde el punto, desde el eje X, esa distancia, como hemos indicado, es X. Entonces, con ayuda de esa gráfica, vamos a aclarar un poco más los cálculos que queremos realizar. Esa es la gráfica vista solo desde arriba, digamos, el eje X y Y como un plano. Con ayuda de esta gráfica vamos a calcular el diferencial de Bx. Entonces, primero vamos a indicar lo siguiente. Entonces, acá vamos a decir diferencial de Bx, que es el único elemento que existe, va a ser igual de la gráfica, diferencial de B por coseno de t. Entonces, tenemos que determinar primero el diferencial de B, que es el módulo de la ecuación que hemos citado en primera instancia, ¿no? Considerando esta ecuación, hay que calcular su módulo. Entonces, para calcular el módulo, vamos a calcular el módulo de este vector, de este producto vectorial en primera instancia. DL cruz E. Eso sería igual a módulo de DL nomás, módulo del vector unitario R, 1 nomás, por seno del ángulo que forman ambos vectores, seno de 90 grados. Por lo tanto, ese módulo va a ser igual a DL. Ya hemos determinado la dirección del campo magnético. En el punto P va a estar en dirección del eje X. Este producto vectorial me permite determinar la dirección. Como ya sabemos la dirección, entonces del campo magnético diferencial de Bx, que va a estar sobre el eje X, entonces calculamos ahora el módulo nada más. Entonces, utilizando esta ecuación decimos, entonces, diferencial de dB en módulo, vamos a llamarlo dB nomás también, sería igual a mu sub 0 sobre 4pi por I por módulo de DL cruz R dividido entre R al cuadrado. Y esto será igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi dividido por DL cruz R al cuadrado. Entonces, reemplazamos esta ecuación para dBx. Entonces, dBx va a ser igual a diferencial de B. Este término es mu sub 0 por I dividido entre 4pi por DL dividido entre R al cuadrado por coseno de t. Entonces, en esta ecuación integramos ambos lados de la ecuación y calculamos, evaluamos esa integral y calculamos nuestro valor de campo magnético en el eje X. Pero acá tenemos que determinar coseno de tita en primera instancia. Entonces decimos coseno de tita de la gráfica acá va a ser igual a cateto adyacente R sobre R. R mayúscula sobre R. Cateto adyacente R sobre R, la distancia, R minúscula. Entonces, reemplazando estos términos e integrando, diríamos, entonces el campo magnético en X, integrando ambos lados de la ecuación, sería igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi, integral de A a B, es alrededor de todo el conductor, de esa trayectoria circular, reemplazamos todos los términos, R, coseno de tita vale R dividido entre R, por diferencial de L, dividido entre R cuadrado.
Esa sería la expresión. Podemos operar, R es constante, R mayúscula, sale de la integral, y podemos determinar también R, ¿no? En la gráfica, punto y coma, decimos R va a ser igual a, de la gráfica podemos determinar, como es un triángulo rectángulo, R cuadrado más X cuadrado, raíz cuadrada, sería, o a la 1/2. Entonces lo voy a escribir de esta forma, mejor. Entonces reemplazo el valor de R en esa integral y decimos B en función de X, entonces va a ser igual a mu sub 0 por I por R mayúscula dividido entre 4pi integral de A B del elemento DL dividido entre R cuadrado más X cuadrado elevado a la 1/2 por 3 medios. Pero si observamos en esta ecuación, esta integral es en función de DL y R y X siempre van a ser constantes. Por lo tanto, esos términos salen de la integral y aquí tendríamos, esto va a ser igual a mu sub 0 por I por R dividido entre 4pi por R cuadrado más X al cuadrado a la 1/2, perdón, 3 medios por integral alrededor de toda esa trayectoria circular de DE. Sería, ¿no? Esta integral alrededor de toda la trayectoria circular de los elementos DL sería el perímetro de esa circunferencia, que sería igual a 2pi por R cuadrado. Este sería, o si quieren, tita por R, pero el ángulo que tenemos que hacer es igual a 2pi, ¿no? Aquí falta, este R cuadrado está mal, ¿no? Tita por R, entonces 2pi por R. Entonces, el campo magnético en X, ¿qué sería el campo magnético total? Porque las otras componentes perpendiculares se han simplificado. Tendríamos que va a ser igual a mu sub 0 por I, este 2pi podemos simplificar con este 4pi, quedando un 2 nada más. Por lo tanto, tendríamos R cuadrado en el numerador, dividido entre 2 por R cuadrado más X cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, esa sería la ecuación que me permite calcular el campo magnético en ese punto. Sería igual a mu sub 0 por I por R cuadrado dividido entre 2 por R cuadrado por la suma de R cuadrado más X cuadrado elevado a la 3 medios. Acá parece que este 2 no está claro. Entonces, voy a borrar esto. Y esta ecuación me lo puedo bajar un poquito más para ponerlo en un recuadro. Esa sería la respuesta. El campo magnético B en el eje que va a tener la dirección del eje X, en ese punto, para esa espira, su módulo va a estar dado por esa expresión. Pero si quisiéramos encontrar la relación con el ejemplo anterior, podemos indicar que en el centro de esa espira circular, X sería igual a C. Entonces vamos a decir acá, en el centro, de la espira, X es igual a C. Por lo tanto, el campo magnético B
Si x es cero, acá voy a decir, este término es cero, entonces en el denominador tendría r al cubo. Este r al cubo lo puedo simplificar con el cuadrado, con este r cuadrado. Por lo tanto, tendría que b va a ser igual a mu sub 0 por i dividido entre 2e. Entonces, compararemos a ver este resultado con el resultado que hemos determinado así en el ejemplo anterior, la semana pasada, del ejemplo que estábamos citando, ¿no? Acá, nuevamente, como pueden observar, b es igual a mu sub 0 por i dividido entre 2e. Y con este ejemplo, igual podemos determinar el campo magnético en el centro, solo que acá tenemos otra ecuación más general, que me permite determinar el campo magnético alrededor del eje X a una distancia X cualquiera. Entonces, voy a dejarles ahí un minuto para que puedan tomar sus apuntes, y si tuvieran consultas, los realizamos en este momento. Consulta. El integrante del diferencial de L, ¿por qué es 2 pi r? Esa parte no la entendí. Ya. Supuestamente DL son los trocitos alrededor, acá, ¿no? Son estos los elementos de L alrededor de toda esa trayectoria circular. Esos son los elementos de L. ¿Ya? Ahora, la sumatoria de todos los elementos de L alrededor de esa trayectoria circular, ¿a qué sería igual? A su perímetro, ¿no ve? Entonces, la longitud del arco de ese perímetro, ¿no? Esa longitud, recuerdan, es igual a tita por L. Y tita es el ángulo, ¿no?, que vamos a hacer. Entonces, para la trayectoria circular, tita sería igual a 2pi, por lo tanto, L sería igual a 2pi por L. El arco de el perímetro de esa trayectoria circular sería igual a 2pi por L. Por eso esa integral cerrada de dl, que es la sumatoria de todos los elementos de L, sería igual a 2pi por L. ¿Está claro? Ahora sí, gracias. Ya. Consulta. Nuevamente, les aclaro, les estoy dando un minuto para que puedan tomar sus apuntes. ¿Sí? ¿Me escucha? Tenía una duda. ¿Por qué el coseno de tita pertenece a la integral del diferencial del campo? Ya. Acá está esta ecuación. Sí. ¿A esta ecuación hacemos referencia? Sí, ¿por qué el coseno de tita entró a la integral? Me refiero. Ya, primero lo siguiente. Hemos observado del análisis acá, de todo ese análisis, así le pondremos, de este análisis, hemos observado que solo va a existir diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? No va a existir la parte perpendicular, se anula en la gráfica. Ahora, ¿cómo calculamos este diferencial de X? Este diferencial de X acá, proyectando, es la componente sobre el eje X del campo magnético, es igual a dB, acá, dB por coseno de tita. Ahí estoy calculando el diferencial de X. ¿Bien? Entonces yo voy a decir, voy a escribirlo aquí abajo, diferencial de B en X es igual a diferencial de B por coseno de tita. O sea, mi diferencial de Bx está dado por esta ecuación. Ahora yo integro, digo ambos lados de la ecuación, entonces B en X va a ser igual a integral de todo este término, o sea, lo voy a poner así, ¿no? Aquí aclararé, así, ¿no? Entonces acá voy a acomodar nada más, coseno de tita por dB. Esa sería mi ecuación. O sea, diferencial de B en X es diferencial de B por el coseno de tita. Todo ese término tengo que hacer la sumatoria de todos estos elementos dB coseno de tita al dar una vuelta. Así interpretaría.
¿Está claro? Sí. Ya. Buenas tardes, Inge. Una pregunta. Buenas tardes, Inge. ¿El campo magnético sería solo en ese punto P o también podría ser alrededor de toda la circunferencia? No, el campo magnético es el campo magnético en este punto, perdón, es el campo magnético en este punto P, en este punto, generado por esa espira circular de corriente, donde la corriente está dando vueltas en esa espira circular de radio R. Es el campo magnético generado en el punto P, así tenemos que interpretar. Ya, Inge, gracias. No sé si me dejo entender. Sí, Inge, está claro. El campo magnético que estamos calculando es el campo magnético. ¿Está claro? Sí, Inge, si quiere puedo. Dice que... Ya. Muchas gracias, señorita. Y dice que ese campo magnético, por si acaso en este punto P, tiene este sentido, ¿no? Ahí voy a aclarar. Ese campo magnético B tiene ese sentido, por si acaso. Su módulo está dado por esta ecuación, pero el sentido es ese. B está en dirección del eje X. La regla de la mano derecha también ahí me permite determinar lo mismo, ¿no? No hay consultas, podemos pasar a al siguiente ejemplo. Ingeniero, disculpe, ¿sí? Una consulta. Ahorita estamos tomando, la espira está sobre el plano XY, ¿no ve? Al igual que el punto está sobre el eje X, ¿no ve? Si el punto No, P... la espira está en el plano Y, en el plano YZ está la espira. Perdón. Ya, entonces está bien entonces, ya comprendí más, muchas gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? Si no hay consultas, podemos pasar al siguiente ejemplo. Ingeniero, una consulta. Sí. Entonces el campo magnético de una espira circular solo existiría el campo magnético en el eje X, ¿no? Si está sobre el eje de la espira. En el A, sí, sobre una línea que pasa por el centro de la espira, o sea, en esa línea, en la línea del eje X, solo existe en la dirección del eje X. En ese punto, en el punto P. Pero el campo magnético es así, ¿no? Como hemos indicado, voy a hacer una gráfica. Perdón, discúlpenme realizar esta gráfica. Tenemos esa espira. No, me copiaré, ¿no? Me voy a copiar todo esto. Para ahí no quiero dejar para los apuntes. Así que lo voy a poner. Entonces lo que me está indicando es lo siguiente: el campo magnético en este punto, sobre el eje X, solo tiene esta dirección de sobre el eje X, ¿no? En cualquier punto sobre el eje X. Pero nosotros sabemos que el campo magnético, por ejemplo, es así, ¿no? Y aquí también es como el campo magnético generado por un imán, ¿no? Este es el campo magnético sobre un punto P que se encuentra en un punto P que se encuentra sobre el eje X, ¿ya? Pero ahí está dando vueltas como en un imán, ¿no? Y lo hemos comparado, ¿recuerdan? El día de la semana pasada lo hemos comparado al campo generado por un imán, ¿no? Aquí está la misma espira. Acá está la misma espira, donde en el centro, sobre el eje X, solo tiene dirección del eje X, en este caso del eje Z, ¿no? Aquí sería el eje que pasa por el centro de la espira, es el eje Z, ¿no? Acá, en mi gráfica. Entonces, pero en otros puntos que no están sobre el eje Z, en este caso, el campo magnético seguro tiene componente en X, Y, Z,
ya sería otro análisis, ¿no? Ahorita solo estamos calculando el campo magnético sobre el eje X en el ejemplo anterior. ¿Está claro? Sí, señor, gracias. Ya. Entonces, continuamos. Ahora queremos resolver otro ejemplo, ejemplo 4 para la ley de Biot-Savart. Este ejemplo es muy importante porque, según recuerdo, también alguna vez yo fui docente del laboratorio de la materia, les piden demostrar esta ecuación en la guía, ¿no? Por lo menos la guía que utilizaban hasta hace 4 años, pedían demostrar la ecuación que vamos a calcular, ¿ya? Entonces dice, calcular el campo magnético B en el eje de un solenoide de longitud L. Acá este nombre, solenoide, van a repetir n veces en la materia, y para los electrónicos, eléctricos, mecánicos, electromecánicos, van a estar trabajando un solenoide. Es el elemento que me permite generar un inductor, un elemento de circuito, así como un capacitor. Entonces, vamos a utilizar mucho en la materia esa palabra. Dice, calcular el campo magnético B en el eje de un solenoide de longitud L, por el cual circula una corriente I, si tiene n vueltas con diámetro 2e. El inciso A dice calcular el campo magnético B en el eje de un solenoide de longitud L por el que circula una corriente I, si tiene n vueltas con diámetro 2e. En el inciso B, para la misma figura, para el mismo solenoide, dice calcular el campo magnético B en el medio de la longitud y el centro. En el medio de la longitud y el centro. En el inciso C dice calcular el campo magnético B en el extremo del solenoide. Entonces vamos a contextualizar, ¿ya? Entonces vamos a decir, primero vamos a dibujar nuestro solenoide, luego vamos a contextualizar la pregunta. Entonces, acá voy a dibujar un solenoide, por si acaso, ¿ya? Un solenoide puedo construirlo si considero la figura de un cilindro de radio R. Ahí tengo un cilindro de longitud L y radio R, y sobre esta figura de cilindro doy vueltas de conductor de la siguiente forma. Las vueltas de color negro van a ser un conductor, ¿sí? Y voy a dar n veces, ¿no? N mayúsculas B. Entonces ahí le estoy dando vueltas. Imagínense que yo un alambre a una figura de un cilindro, ahí le estoy dando vueltas, y voy a generar ahí, ¿no? Mis terminales, perdón. Ahí voy a generar mis terminales, mis dos terminales, ¿ya? Y voy a suponer que en la parte, por este segmento va a ingresar la corriente y por este segmento va a salir la corriente. Entonces, voy a decir, por acá tengo una corriente I que ingresa y por acá tengo una corriente I que sale. Entonces tengo ahí espiras de conductor de color negro apiladas uno al lado del otro, en el cual circula una corriente I, y le he dado N mayúscula bueno. Entonces, ese es un solenoide que se indica en la figura. Un solenoide, dice, pero en el enunciado del problema, un solenoide de longitud L. Esta es su longitud L, por el que circula una corriente I. Si tiene n vueltas, aquí están las n vueltas, y de diámetro 2R, o sea, el radio es E mayúscula. Entonces, ese sería un solenoide, que es la base de un elemento de circuito conocido como inductor. Este solenoide también se lo conoce como inductor cuando analicemos circuitos de corriente alterna.
¿Alguna consulta con relación a la descripción inicial? ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Para el inciso A, el punto en el cual me piden que calcule el campo magnético es el punto 1. Aquí voy a marcar punto 1. Ese punto está en el eje del solenoide a una distancia A de uno de los extremos del solenoide. En el inciso B me piden calcular el campo magnético en el medio de la longitud del solenoide y el centro. Entonces el punto 2 en el centro acá sería P2. Y en el inciso C, calcular B en el extremo de un solenoide. Ese extremo va a ser aquí, en el origen, justo en el centro en este punto, ¿no? Así le voy a marcar, este sería el punto P3. En un extremo, dicen, ¿no ven? En ese puntito justo. Entonces esa línea va a ser la línea de referencia. Entonces voy a considerar esos puntos a continuación. Ahora sí voy a plantear la solución. Decimos solución. Es bueno, con fines didácticos, realizar la siguiente representación. Voy a realizar la gráfica de mi solenoide, pero ahora como si lo hubiera hecho lo hubiera partido con un cuchillo a la figura del cilindro por la mitad, ¿no? De la siguiente forma. Digamos que, a ver si me dejo entender, aquí a este cilindro le hago una división por acá, ¿no? Así le voy a dividir. La mitad del cilindro lo parto, digamos, con un cuchillo y voy a ver mis conductores de frente, después de que lo he dividido, en la parte inferior, en la figura de la parte inferior, de la siguiente forma. Ahí voy a tener mis conductores, si un corte le echo, y en la parte inferior también voy a tener, así más o menos, tal que en la parte superior, de la parte superior la corriente está saliendo. Estos puntitos significan que la corriente I está saliendo en la parte superior. Esos puntitos de color negro, esos círculos con puntitos, significa conductor saliendo en la parte superior, y en la parte inferior la corriente está entrando. Es bueno considerar esta gráfica. Esta es otra representación en los textos de un solenoide, donde tendríamos acá el radio R del solenoide, el punto P1 está aquí, la distancia de un extremo al punto P1 es A, y esta es la longitud del solenoide L, y aquí tendríamos las N vueltas. Esta es una gráfica alternativa de ese solenoide, pero con un corte transversal, ¿no? Por la mitad al solenoide se lo ha dividido. Entonces veríamos esa gráfica. Esta gráfica voy a considerar. Considerando esta gráfica, me lo voy a copiar y, como siempre, como en todo problema para la ley de Ampère, voy a considerar los ejes ortogonales X, Y, Z. Entonces para eso voy a colocarlo y voy a hacer coincidir el origen de mi sistema de coordenadas con el punto P1. Entonces voy a definir este sistema de coordenadas de la siguiente forma. Creo que esta gráfica lo voy a bajar un poquito más. No. Entonces, con fines didácticos lo voy a bajar un poquito más. Entonces ahí. Ahora voy a definir un sistema de coordenadas cuyo origen coincide con el punto P1. De esa forma. Entonces este sería el sistema de coordenadas que voy a considerar. Esta va a ser la dirección del eje X. Esta es la dirección del eje Y.
y el eje Z va a estar saliendo del plano de la pizarra, ¿ya? Y el punto P1 coincide con ese punto. Entonces, para este sistema de coordenadas voy a utilizar para calcular el campo magnético en el punto P1. Este punto P1 coincide con una línea que pasa por el centro de del solenoide, ¿no? Entonces, para ello, para poder calcular el campo magnético en un solenoide, voy a utilizar la ecuación que he deducido hace un momento. Recuerden, esta ecuación, voy a copiármelo más. Esta ecuación me permitía calcular el campo magnético. Esta ecuación me permitía calcular el campo magnético debido a una espira, el campo magnético en el punto P, que era una línea que pasa por el centro de una espira. Entonces voy a utilizar esta ecuación y lo voy a copiar acá. Voy a decir pegar, porque tengo espacio por acá, lo voy a poner en primera instancia y lo voy a adecuar a esta ecuación, ¿no? Voy a decir, lo voy a escribir así, y esta corriente I lo voy a cambiar, le voy a anotar con fines didácticos, perdón, lo voy a denominar I total en la espira. ¿Por qué voy a utilizar esta ecuación? Porque esta ecuación me permite calcular el campo magnético en una espira, generada por una espira sobre un punto que se encuentra sobre una línea que pasa por el centro de la espira. Entonces esa sería la situación, el punto P1. Entonces, para eso voy a considerar un segmento del conductor, un segmentito dentro de mi solenoide. Este trazo de adrede estoy volviéndolo grande, debería de ser delgadito, tal que tenga una longitud alrededor del eje X, diferencial de X. Esto voy a borrar de acá. N vueltas tiene aquí. Entonces, esto es diferencial de X. Ese diferencial de X va a generar un campo magnético diferencial de B. Entonces y además va a contribuir una corriente diferencial de I, ¿no? Les voy a decir, entonces, considerando esta ecuación, el diferencial de campo magnético B va a ser igual a mu sub 0 por R cuadrado por diferencial de I total 2R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Entonces, esa ecuación que me permitía calcular el campo magnético generado, esta ecuación me permite calcular el campo magnético B generado por una corriente I. Ahora tengo ya expresado de la siguiente forma, me permite calcular el diferencial de campo magnético generado por un diferencial de I, ¿no? I total le he denominado, ¿no? Ese diferencial de I total va a estar relacionado con este diferencial de E. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Antes de ir avanzando un poco más. Ahora tengo que relacionar ese diferencial de I total con diferencial de X. Entonces, para eso voy a indicar lo siguiente. Si no hay consultas, voy a continuar y voy a decir, ¿no? Voy a definir una densidad de corriente y voy a anotar densidad lineal de corriente al cual le voy a denominar K. K va a ser igual a corriente, aquí abajo lo anotaremos, K va a ser igual a corriente
corriente total por unidad de longitud. Pero esa corriente total en mi solenoide va a ser n veces I dividido entre E. Porque va a dar n vueltas, ¿no?, la corriente. Entonces, de esta parte de la ecuación puedo despejar el diferencial de I. Aquí voy a decir punto y coma. Entonces, I total va a ser igual a K por L, tal que el diferencial de I total va a ser igual a K por diferencial de L. Como L está en dirección de X, esto va a ser igual a K por diferencial de X. Reemplazando esta ecuación en mi ecuación del diferencial de B, diría diferencial de B va a ser igual a, acá lo vamos a anotar de la siguiente forma, mu sub 0, R es el radio de la espira, que va a ser siempre constante, dividido entre 2, por diferencial de I total, que sería igual a K por diferencial de X, dividido entre R cuadrado más X cuadrado a la 3 media. Sería, entonces ahora integro, es una integral escalar que ustedes pueden integrar por el método que mejor conozcan, que mejor dominen. Entonces, integrando ambos lados de la ecuación, decimos D va a ser igual a, estos términos son constantes, mu sub 0 R cuadrado sobre 2, integral alrededor del eje X. La integral sería desde, tengo que integrar en todo este segmento, por si acaso, entonces voy a integrar desde A hasta A más N. Tengo que iniciar de A hasta más A más N. Entonces esta integral va a ir de A hasta A más L de K d de X dividido entre R cuadrado más X cuadrado a la 3 metros. Entonces ahora tengo que realizar la evaluación de esta integral. Entonces ustedes pueden integrarlo por los métodos que mejor conozcan, ¿no?, el método que mejor dominen. Entonces puedo hacer un cambio de variable. Yo voy a realizar un cambio de variable para esta integral. Entonces voy a decir, voy a considerar este triángulo rectángulo de lados, relacionando con mi gráfica, este lado R, este lado X, este ángulo θ, vamos a decir. Entonces este lado sería R, que sería igual a X cuadrado más R cuadrado, raíz cuadrada, o a la 1/2. Entonces con esta expresión podemos, de esta gráfica podemos relacionar X con θ para integrar de forma más sencilla. Por lo tanto voy a decir, estoy tratando de realizar un cambio de variable, voy a utilizar la función seno de θ, que sería igual a R, cateto opuesto, no me sirve seno de θ, entonces tangente de θ, que sería igual a cateto opuesto R sobre X. Quiero determinar el diferencial de X, entonces acá diríamos X va a ser igual a R por cotangente de θ, tal que el diferencial de X sería igual a menos R cosecante cuadrado de θ d de θ. Eso sería para X, para el diferencial de X, ¿no? Como voy a seguir operando en esta ecuación, entonces me lo voy a copiar toda esta parte, porque tengo que integrar. Me lo copio acá. Voy a continuar con la evaluación de esa integral. Entonces voy a decir
Ahora tengo que despejar, tengo que relacionar x con r cuadrado y x cuadrado. Entonces, de la gráfica podemos observar que si utilizo la función seno de tita es igual a r sobre r minúscula. Esto también es igual a r dividido entre x cuadrado más r cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, de acá despejo que x cuadrado más r cuadrado elevado a la 1 medio es igual a r sobre seno de tita. Entonces, reemplazando este cambio de variables en mi integral, diríamos campo magnético B va a ser igual a mu sub 0 por r cuadrado dividido entre 2 por integral de a más L de K va a salir de la integral, es constante, es la densidad, diferencial de X haremos diferencial de X, hemos determinado que es igual a menos R por 1 sobre seno cuadrado de tita de tita, secante cuadrado, y en el denominador tendríamos si x cuadrado más r cuadrado a la 1 medio es igual a r seno de tita, entonces tendríamos r al cubo dividido entre seno cubo de tita. Entonces esa sería la ecuación a evaluar. Simplificando acá diríamos acá vamos a tener r cubo, vamos a simplificar con estos términos, tendríamos seno cuadrado con seno aquí tendríamos seno nomás, de tal forma que nos queda la siguiente expresión. Aquí tendríamos menos mu sub 0 por k dividido entre 2 por integral de a más L de seno de tita b de tita. Esa sería la ecuación que tenemos que integrar. Entonces, integrando, como ustedes saben, b sería igual a integral de seno, coseno, menos coseno, entonces ya se vuelve positivo ahí, mu sub 0 por k dividido entre 2, coseno de tita evaluado entre a más L. Entonces, como tenemos que evaluar en X, esos límites estaban en X, entonces coseno de tita, ahora vamos a determinar coseno de tita de la figura del cambio de variable, sería cateto adyacente, que es X, dividido entre X cuadrado más R cuadrado a la 1 medio. Reemplazando esta función y evaluando, para determinar rápidamente la solución, diríamos, me van a ayudar por favor, mu sub 0 dividido entre 2 por k, acá voy a aprovechar en reemplazar el valor de k, verificaremos cuánto vale k, me van a ayudar acá, si observamos, k es igual a n por i dividido entre n, entonces ese dato me voy a anotar por acá, y me anotaré k era igual a n por i dividido entre e. Y voy a reemplazar acá, ¿no? Por k dice, entonces va a ser por n por i dividido entre l. Entonces, multiplicado por coseno de tita evaluado en esos límites. ¿Me van a ayudar, por favor? Entonces diríamos de a hasta a más n. Entonces, diríamos debe ser, entonces a más L, vamos a decir a más L dividido entre a más L al
cuadrado más R cuadrado, todo elevado a la 1/2 menos, ahí está medio mal esto, menos de igual forma, pero ahora es A, ¿no? Entonces sería A al cuadrado más R cuadrado elevado a la 1/2. Esa sería la ecuación que me permite calcular el campo magnético B en el punto P, en el eje de un solenoide. Voy a arreglar un poquito mejor para encerrar esta ecuación en un recuadro y decir, esta es mi solución. Entonces esta ecuación me permite calcular el campo magnético B para el inciso A, ¿no? A una distancia A del solenoide. Solo contextualizando un poquito, para esta figura inicial, esta parte me permite calcular el campo magnético en el punto PU, aquí también, ¿no? En PU. Mediante esa ecuación podemos calcular el campo magnético en el punto PU. Consultas. Inge, ¿el campo magnético en otros puntos sería diferente? Solo estamos determinando, vamos a indicar lo siguiente con relación a la consulta que realiza su compañera. Recuerden que la ecuación inicial de partida es esta ecuación. Hace un momento hemos indicado que esta ecuación me permite calcular el campo magnético sobre el eje X, ¿no? Es una línea que pasa por el centro del espíritu. Todo este análisis que hemos realizado solo me permite calcular el campo magnético sobre una línea que pasa por el centro de ese cilindro, ¿no? De acá, de mi figura que ha dado origen a mi solenoide. Sobre puntos, sobre esta línea, ¿no? Sobre esta línea nada más va a permitir calcular el campo magnético. Ahora, en otros puntos no. Sobre esa línea estoy calculando el campo magnético. Ahora, necesito determinar el campo magnético para el inciso B en el centro, acá, que sería P2, y en este punto para el inciso C, P3. Como he planteado una ecuación general para calcular el campo magnético sobre una línea que pasa por el centro del solenoide, entonces voy a utilizar la ecuación que hace un momento hemos considerado para calcular el campo magnético para los incisos B y C. Entonces, para eso voy a, solo un momento nada más, copiarme esta gráfica, voy a considerar ahí, lo voy a borrar por si acaso, para no estar volviendo a la otra página, para el inciso B. Entonces decimos inciso B, aquí, el inciso B dice en el centro del solenoide, esta sería para el inciso B, el punto 2, tal que acá hay una longitud L medios, y aquí también hay una longitud L medios, ¿ya? Entonces ese es el punto P2. Entonces, si queremos calcular el campo magnético en el punto P2, ese era el punto P2, ¿no? Tenemos al inicio, dice, calcular B en el inciso B en el medio de la longitud y el centro. Entonces ese es el punto P2. Y si, la pregunta para usted, si quiero utilizar esta ecuación que me permitía calcular el campo magnético a una distancia A de uno de los extremos, en este punto, esa era la ecuación. Ahora, en mi ecuación está supuestamente una ecuación general
¿qué cambios tendría que realizar para calcular el campo magnético en el centro del solenoide? Aquí voy a anotar, para el centro del solenoide, está bien si digo que para este caso A va a ser igual a menos L medios. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Este punto P1, como he determinado el punto P1, entonces ahora si quisieras resolver nuevamente, mi sistema de coordenadas estaba en el punto P1, ¿no? Quisiera, ¿no? Aquí voy a considerar este caso, ahí estaba mi sistema de coordenadas, el eje X. Solo voy a considerar el eje X con fines didácticos. El eje Y está ahí también, ¿no? Perdón, este es el eje Y, ¿no? El eje X está acá. Dibujaremos nomás. Este es el eje X. Entonces, para el inciso B, ¿qué es lo que debería de hacer? Como la ecuación me permite calcular el campo magnético en el origen en el punto P1, eso es lo que he hecho. Entonces, para el inciso B, tendría que mover este sistema de coordenadas a este punto. Entonces, ahora ya quiero calcular el campo magnético en el centro. Esa sería la figura de partida. Entonces, en este caso, a la distancia desde la cual tengo que iniciar la integración, sería menos L, tendría que integrar de menos L medios a L medios. En esta figura, la integral tendría que ser de menos L medios a L medios. Entonces, utilizo la ecuación que he deducido, donde A va a ser igual a menos L medios. Entonces, ahora digo, justifico, ¿no? De esa forma, entonces el campo magnético B va a ser igual a, acá en el numerador voy a tener mu sub 0 n por I dividido entre 2L por, en la ecuación anterior, dice A tiene que ser igual a L medios, entonces menos L medios más L, entonces sería L medios acá, y tendríamos en el denominador como A más L medios va a ser L medios, entonces vamos a tener L al cuadrado cuartos más R cuadrado a la 1 medio, A es menos L medios, entonces positivo, acá, aquí tendríamos L medios por L cuadrado cuartos más R cuadrado a la 1 medio. Esa sería la ecuación, por lo tanto B sería igual a, voy a seguir operando, aquí voy a tener, tengo términos comunes, este término es igual a este término, sumo, voy a tener 2 veces ese valor, o sea, L nomás en el numerador, y tendría la siguiente ecuación. Entonces voy a tener acá primero mu sub 0 n por I dividido entre 2L, luego tendría por, pasar una línea, entonces aquí tengo L dividido entre L cuadrado cuartos más R cuadrado a la 1 medio. Esta sería la ecuación para calcular el campo magnético. Puedo simplificar acá, ¿no? Directamente voy a simplificar, por si acaso, así, lo voy a eliminar, lo voy a dejar acá un L del numerador con el L del denominador simplificado, y ahí tengo esa ecuación. Entonces sería bueno anotarlo de esta forma, ¿no? Acá B entonces va a ser igual a, como respuesta final para el inciso B, mu sub 0 n por I
dividido entre 2. Ese 4 del denominador podría sacarlo, y tendríamos de la siguiente forma: 2 se simplificaría si deseara, y nomás le dejaré, no quiero, si lo voy a anotar así, L cuadrado sobre 4 más R cuadrado. Entonces esa sería mi respuesta para este inciso, para el inciso B. El campo magnético B va a estar dado por esa ecuación. ¿Alguna consulta con relación a este inciso B? Y yo una consulta, en este inciso, ¿por qué A valía menos L medias? Ya. En el ejemplo anterior, no, pero para este ejemplo, inicialmente hemos calculado el campo magnético en el punto P1, ¿ya? En el punto P1, ahí hemos colocado el origen de coordenadas. O sea, este ejemplo lo estamos resolviendo de tal forma que el origen de coordenadas coincide con el punto en el cual queremos calcular el campo magnético. Punto de partida es eso. Entonces, en el punto P1. Ahora resolvemos, ¿no? Y decimos, calculamos esta ecuación de acá. Queremos utilizar este mismo resultado para el inciso B y el inciso C. Entonces, como el campo magnético estaba calculando en el origen de coordenadas, ahora el origen de coordenadas tengo que moverlo al punto P2, que es el centro. Entonces, ahora, además, en la integral que he realizado hace un momento, era de A hasta A más L, que era el punto inicio del solenoide y el final, ¿no? Aquí, por si acaso, estoy iniciando en A, aquí es mi gráfica, aquí lo voy a poner, inicio en, esto está mal, inicio en A, aquí, y termino en este punto que es A más L. Entonces, esos son mis límites de integración. Tengo que ir desde un extremo del solenoide al otro extremo, ¿no? Tengo que integrar desde A hasta A más L. Eso es realizado. Entonces aquí, en mi gráfica, digo, entonces aquí voy a integrar desde A igual a menos L medios a L medios, así tendría que ser, ¿no? Si iniciara la solución del problema acá. Entonces aquí, ¿qué conclusión saco? A tiene que valer menos L medios, si quiero utilizar la ecuación inicial. Esa sería la respuesta a la consulta que me ha realizado. Gracias. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, esa sería la respuesta para el inciso B. Pero acá vamos a aprovechar este inciso B para indicar lo siguiente. Se denomina solenoide ideal, por si acaso, cuando la longitud del solenoide es mucho mayor que él. Entonces aquí voy a decir, para un solenoide ideal, un solenoide ideal es un solenoide donde se cumple la siguiente condición, que L es mucho mayor que E. Si les dice en algún problema solenoide ideal, entonces tienen que hacer cumplir esta condición. Si esta condición se cumple, L mucho mayor que R, entonces el campo magnético en el centro del solenoide, diríamos, en esta ecuación, este término tiende a 0, porque L es mucho mayor que R, en el límite. Entonces aquí tendríamos L cuadrado dividido entre 4, raíz cuadrada de L cuadrado dividido entre 4 sería L medios, el 2 con este 2 se van a simplificar, por lo tanto el campo magnético de, si se cumple esa condición, va a ser igual a mu sub 0 n por I dividido entre N.
Ese sería el campo magnético en el solenoide. Y en sus formularios van a ver para un solenoide ideal, ¿no? El campo magnético. Va a estar dado B, va a ser igual a mu sub 0 n minúscula por I. Esta ecuación van a observar en sus formularios de física. Para un solenoide ideal, el campo magnético está dado por esta expresión, donde n minúscula, por si acaso, es igual a la relación de n mayúscula sobre e. Entonces, esa ecuación pueden adicionarlo a sus formularios y pueden revisar en los distintos textos de referencia que les he dado el campo magnético para un solenoide ideal. Para el inciso C terminaremos, estamos ya mucho tiempo demorando en este ejemplo, pero es importante. En el punto P3, que sería este caso, P3. Ahora, si se ha comprendido bien, para el inciso B en uno de los extremos, en el extremo del solenoide, pues si me están siguiendo con la solución del problema, entonces, ¿a cuánto tendría que valer? Si ahora quiero mover el... Cero. Cero. Entonces, utilizamos la ecuación que hemos deducido, entonces hacemos que A sea igual a 0, entonces el campo magnético estaría dado por la siguiente ecuación. B sería igual a mu sub 0 por n por I dividido entre 2L. En esta ecuación, este término sería 0 porque A es 0, aquí va a ser 0, este término también va a ser 0, entonces nos quedaría que solo L dividido entre L cuadrado entre 4 más R cuadrado a la 1 metro. Entonces, esa sería la ecuación para calcular el campo magnético. Y podemos simplificar, voy a simplificar directamente este término con este término, aquí lo voy a dejar así, 1. Para mis formularios voy a decir B, entonces va a ser igual a mu sub 0 n por I dividido entre 2 por L cuadrado dividido entre 4 más R cuadrado a la 1 metro. Entonces, esta sería la respuesta para el inciso C, para uno de los extremos. Pero, ¿qué pasa si el solenoide es ideal? Para solenoide ideal. Por si acaso, es solenoide, no está mal escrito. ¿Ya? Para solenoide ideal, para el caso de que L es mucho mayor que R, hacemos que se cumpla esa condición acá. Entonces, este término tiende a 0. Si ese término tiende a 0, tendríamos en esa ecuación Ingeniero, disculpe, ¿no es solo L cuadrado en vez de L cuartos? ¿por qué? O sea, está como base la ecuación que hemos deducido para el inciso A, ¿no ve? ¿Sí? A la ecuación, sí. Ya, gracias. Acá queda solo L cuadrado, muchas gracias. Así, ¿no ve? Ahora sí, L cuadrado más R cuartos, la ecuación que estaba en la parte inferior y he considerado, entonces se queda así, mu sub 0 n por I dividido entre 2 por L cuadrado más R cuadrado. Ahora sí, si para un solenoide ideal, igual acá voy a buscar. Dígame. ¿Qué pasa si R fuera mayor que L? Si R es mucho mayor que L, tenemos que utilizar estas ecuaciones generales, ¿no? Estas son ecuaciones generales. Esta que hemos deducido, y esta para los puntos P,
tenemos que utilizar esas ecuaciones. Esas ecuaciones me permiten calcular el campo magnético exactamente, ¿no? En función de L y R. Solo para el caso de solenoide ideal vamos a utilizar, por ejemplo, esta ecuación simplificada. Para el primer caso. Para el segundo caso, si el solenoide fuera ideal, entonces este término tiende a cero. Nos quedaría acá que B en un extremo va a ser igual a 1/2 mu sub 0 n minúscula por I. Para un solenoide ideal, solo para un solenoide ideal, va a ser el caso, vamos a ver que el campo magnético en uno de los extremos disminuye a la mitad del valor en el centro. El inciso B era para el centro, el inciso C en el extremo. Entonces, para un solenoide ideal, el campo magnético en uno de los extremos va a ser igual a la mitad del campo magnético que existe en el centro del solenoide. Y a muchos autores realizan la gráfica de este campo magnético en función de X, mostrando esta variación. Y aquí yo voy a realizar la gráfica. ¿Dónde podría realizarlo? Acá, ¿ya? Aquí mismo, para no borrar, pues en esta gráfica mismo sería más o menos de la siguiente forma. Si el campo magnético, en este punto, el campo magnético es máximo, B es igual a mu sub 0 n por I, y en un extremo acá, B ha disminuido a la mitad, es 1/2 mu sub 0 n minúscula por I. Entonces, y en el infinito tenderá a cero, así, ¿no? Así más o menos. Y también mi gráfica voy a arreglar, sí, más o menos. Entonces, más o menos una campana aparece ahí, ¿no? Voy a dibujarlo más grande. Esa sería la variación de B en función de X, ¿no? Sería B en función de X. El campo magnético en función de X dice que en realidad es de esa forma, ¿no? En el centro va a tener un valor dado por esta ecuación para un solenoide ideal, mu sub 0 n minúscula por I, y en un extremo se reduce a la mitad de su valor, y luego va tendiendo a cero, ¿no? Consultas con relación a este ejemplo. Voy a darles un minuto para terminar de copiar, tomar apuntes. Si quieren, vuelvo a la página anterior, si ustedes me lo piden, o sea, en el momento que me lo pidan. Si no, lo dejo ahí nomás también. Y posteriormente vamos a plantear un ejemplo, ¿ya? Un último ejemplo más. ¿Puedo volver al otro periodo? Ya. Aquí voy a ir borrando las líneas que están de más, por si acaso.
puede pasar a la siguiente. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente página, donde vamos a observar el siguiente ejemplo. ¿Puedo continuar? El último ejemplo para este capítulo, ¿ya? Sí, ingeniero. Bueno, a ver, plantearemos la solución de este ejemplo más, y con esto terminamos los ejemplos de Biot y Savart. Entonces, el enunciado indica lo siguiente. Un disco de radio A, aquí estamos, lleva una carga uniforme por unidad de área y gira con una velocidad angular W en torno a su eje. La pregunta indica, hallar el campo magnético B mayúscula en el punto P situado a una distancia B del origen tal como se muestra en la figura. Nuevamente decosido. Un disco de radio A lleva una carga uniforme por unidad de área y gira con una velocidad angular W en torno a su eje. Hallar el campo magnético B en el punto P situado a una distancia B del origen tal como se muestra en la figura. Entonces, contextualizando, tenemos en la figura un disco de radio A minúscula, y me piden calcular el campo magnético en el punto P. Aquí está el punto P, a una distancia B de su eje. Hay una línea que pasa a través de su eje, ¿no? Entonces, y dice que está girando con una velocidad W. Esa es la figura, y hay que calcular el campo magnético en el punto P. Ahora, es un disco que tiene una densidad de carga. En la solución diríamos lo siguiente. Primero vamos a anotar los datos. Dice, el radio de la espira es igual a radio A, y gira con una velocidad angular W. X es igual a B. Voy a utilizar X porque quiero seguir utilizando la ecuación que hace un momento he deducido, porque esta se parece, ¿no? Voy a considerar la ecuación del primer ejemplo de la clase de hoy. Pues me voy a copiar antes, voy a decir, en el ejemplo inicial, en este ejemplo me voy a copiar esta ecuación. Entonces voy a decir copiar. Esa ecuación me permitía calcular el campo magnético a una distancia X sobre una línea que pasa por el centro de una espira. Entonces, voy a pegar esta ecuación, va a estar por acá. Esta ecuación voy a utilizar porque me permite calcular el campo magnético con esa simetría, ¿no? Entonces, pero acá va a ser esta cociente, va a ser I total. Aquí le voy a poner I total de la espira. Entonces, puedo utilizar esa ecuación para calcular mi solución, pero ahora tengo que considerar esta densidad de carga que me están dando. Aquí vamos a poner densidad de carga, ¿sí? Que es diferencial de Q respecto del esta densidad de carga está mal ahí, no es diferencial de Q respecto del tiempo, diferencial superficial de carga, diferencial de Q respecto de A.
esta va a ser la densidad, sí lo voy a determinar, mi densidad de carga, diferencial de Q, variación de carga por variación de área. Y me piden calcular el campo magnético B. Entonces, a ver, contextualizando nuevamente, vamos a indicar lo siguiente. Nuevamente, para que no haya dudas, decimos solución, ¿no? Vamos a plantear la solución. Mis datos para el problema son: el radio de la circunferencia de ese disco es A, está girando a una velocidad angular W, me piden a una distancia B de ese solenoide, según la gráfica me indican. Entonces este punto P está acá, ese es mi punto P, X va a ser igual a B, y me indican que se tiene una densidad de carga. Un disco de radio A lleva una carga uniforme por unidad de área. Aquí me dice, lleva una carga uniforme por unidad de área. Entonces, densidad de carga yo lo voy a definir de esta forma. Va a ser derivada de Q respecto de área, diferencial de área. Y hay que calcular el campo magnético B en el punto P. Entonces, a continuación mostramos el procedimiento para calcular ese campo magnético. Entonces voy a utilizar esta ecuación, que va a ser la ecuación que voy a utilizar como base, y en esa ecuación voy a calcular el diferencial de campo magnético generado en el punto P. En este punto voy a tener un diferencial de B, que estaría dado por la siguiente expresión. Diferencial de campo magnético B va a ser igual a mu sub 0 sobre 2 por R cuadrado dividido entre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios por diferencial de I total. Entonces, lo primero que voy a determinar, como en los casos anteriores, es el diferencial de I, ¿no?, para este ejemplo. Entonces, esto es 3 medios. Para eso, vamos a suponer en esta parte que tenemos el disco que estamos considerando. Me lo puedo llevar por acá. Ahí analizaremos. Entonces voy a considerar un diferencial de área. Este diferencial de área que sería igual a diferencial de R por diferencial de longitud, como ustedes saben, ¿no? Entonces, esos diferenciales de R y diferencial de L serían estos trazos, ¿no? Anotaremos bien: diferencial de R por diferencial de L. L va a ser este segmentito, L, y R este segmento, ¿no? Sería diferencial de R, y este sería mi diferencial de L. Pero diferencial de L en ese arco sería igual a R por diferencial de tita. Aquí, por si acaso, esto sería R, si R es el radio, esa por diferencial de tita. Tal que mi diferencial de área sería R por diferencial de R por diferencial de tita. Si no, coordenadas, ustedes consideran el análisis en coordenadas cilíndricas y vamos a llegar a esa ecuación también. Entonces, ese diferencial de área estaría dado por esa ecuación. Ahora vamos a partir de la ecuación de la densidad de la densidad de la densidad de carga. Densidad de carga me dice que es igual a carga por unidad de área. De esta ecuación puedo despejar carga, va a ser igual a densidad de carga por área. Aquí digo, diferencial de Q va a ser igual a densidad de carga por diferencial de A. Pero ya he determinado mi diferencial de área para la figura de mi problema. Eso sería igual a R por diferencial de R por diferencial de tita. Voy a dividir ambos términos de la ecuación por diferencial del tiempo.
¿sí? De tal forma que acá voy a tener diferencial de θ respecto del tiempo, es la velocidad angular, y derivada de Q respecto del tiempo, diferencial de Q respecto del tiempo sería igual a mi diferencial de I. Entonces, tendríamos que dI va a ser igual a densidad de carga por W por R por diferencial de R. Entonces, esta ecuación tengo que copiar en la ecuación del campo magnético. B va a ser igual a mu sub 0 sobre 2. Además, R, acá voy a realizar las siguientes observaciones con relación a esta ecuación, ¿ya? Voy a decir lo siguiente: R mayúscula es igual a R, el radio, que va a ir variando, ¿no ve? Voy a ir integrando desde 0 hasta R. Además, X va a ser igual a B. Entonces, esas serían las primeras observaciones que voy a realizar, y R voy a ir integrando de 0 hasta A, ¿no? O de 0 a R, ¿no? Entonces, con esas observaciones, mi integral se va a transformar de la siguiente manera. Pero mi diferencial de B, ¿no? Diferencial de B va a ser igual a mu sub 0 sobre 2 dividido entre R minúscula al cuadrado, dividido entre R minúscula al cuadrado más B al cuadrado a la 3 medios por diferencial de I total, o diferencial de I, ¿no? Entonces esto va a ser igual a densidad de carga por W por R por diferencial de R. Entonces, diferencial de B va a ser igual a mu sub 0 constante, densidad de carga constante, W constante, dividido entre 2, por integral desde R igual a 0 hasta R igual a A, así sería mi integral, en el numerador tendría R al cubo, y en el denominador tendría R cuadrado más B cuadrado a la 3 medios D de R. Entonces, había que integrar, evaluar esa integral. Ustedes pueden utilizar los métodos de integración que mejor dominen. Les recomiendo, esa parte de matemática ya no lo voy a considerar, pero les recomiendo realicen este cambio de variables para demostrar la siguiente solución que les voy a escribirlo directamente. Mu igual a x al cuadrado más r cuadrado. Si realizan ese cambio de variables y continúan operando, ustedes van a terminar ahí. Aquí es campo magnético nomás. El campo magnético B, deberían de encontrar la respuesta. B va a ser igual a, voy a copiar directamente la respuesta. Ustedes, por favor, van a completar esta parte. Mu sub 0 por densidad de carga, porque es algo matemático nomás ya, dividido entre 2, multiplicado por A cuadrado más 2 veces B cuadrado, dividido entre raíz cuadrada de B cuadrado más A cuadrado menos 2B. Entonces, tienen que llegar a esta solución para ese disco que va a estar girando con una velocidad angular igual a W. Entonces, por favor, les pido que ustedes terminen la parte matemática ahí, ¿no? Consultas. Para cuando me envíen los apuntes, podrían realizar ya esa integral ustedes y evaluarlo en esos límites de 0 a A, y ya
enviarme el problema completo, ¿no? Consultas con relación al procedimiento que hemos utilizado. Entonces les dejo ahí un minuto para que terminen de tomar sus apuntes. Si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar. Ingeniero, una pregunta. En la parte de la integral, ¿es necesario resolver así como en matemáticas la resolución en el examen? Porque yo tengo la calculadora HP 50G y hay algunos integrales que sí lo puede sacar. Para el paralelo no, ¿ya? Para mí, si tú estás en mi paralelo, la parte que más me interesa es la interpretación física, ¿no? Esta parte del análisis que lo estoy realizando. Por ejemplo, ahí he puesto cambio de variable y se llegaría a esa solución, ¿no? Esa parte puedes resolverlo, si deseas, con tu calculadora, no habría problema, ¿ya? Está bien, Inge. Pero no sé qué dirán tus otros docentes, por si acaso. Bueno, soy del paralelo, soy del grupo. Ya no hay problema. Supuestamente eso de integrales ustedes dominan, ¿no? A este nivel, ecuaciones diferenciales, por ahora debe ser para ustedes una materia que están cursando, ¿no? Entonces, esta es una integral relativamente sencilla para ustedes, con ese cambio de variables, y seguro en 3 líneas ahí ya lo evalúan, igual pueden resolverlo, ¿no? Pero no voy a pedir la parte, de ahí pueden directamente anotar, si se los resuelve su calculadora, saltarse un paso y evaluar la integral en sus límites. Pero no pueden saltarse por si acaso, ¿no? No pueden saltarse de aquí a aquí, porque la integral se resuelve seguro de esta forma, ¿no? B va a ser igual a mu sub 0, densidad de carga, W. Esto complemento, por si acaso, cuidado que alguien le dan los límites, seguro en su calculadora, y les va a dar, seguro solo van a poner la integral, ¿no? Y ahí van a tener, aunque les va a dar de esta forma, ¿no? Les puede dar resumido, pero seguro que les va a proporcionar un resultado como esto, ¿no? A ver, esto solo con fines didácticos, ¿sí? Raíz cuadrada de x es igual a b, b al cuadrado más r es igual a cuadrado más a cuadrado dividido entre b cuadrado más a cuadrado raíz cuadrada. Esto yo estoy anotando rápidamente, menos 2b. Algo por el estilo me daría la calculadora, ¿no? No está simplificado, solo está evaluado en los límites. Entonces, ya esta ecuación que estoy anotando en la parte inferior está simplificada. Pero esta parte lo borraré nomás, una parte matemática, ¿no? Bueno, si tuvieran alguna consulta más podemos aclarar, si no, vamos a terminar la clase de hoy acá. Vamos a posteriormente plantear la ley de Ampère. Y mediante la ley de Ampère vamos a resolver los ejemplos que hemos resuelto en las clases anteriores y la clase de hoy. Por ejemplo, el campo magnético generado por un conductor a una distancia A, el campo magnético generado por un solenoide, pero ahora utilizando la ley de Ampère, que es otra ecuación que en algunos casos me permite calcular el campo magnético de forma más rápida, pero solo en algunos casos, que vamos a aclarar en la clase del día de mañana. Y mañana terminamos el capítulo 2, capítulo de
campo magnético generado por un elemento de corriente. Entonces, si no hubiera consultas, vamos a terminar la clase acá. Consultas. Entonces, gracias por escucharme. Nos vemos el día de mañana a la 1.